Señor amado, te damos gracias por esta nueva clase que vamos a tener. Te pedimos que tú nos puedas hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones con respecto, Señor, a tus siervos que tú habías levantado, Señor, con respecto a la apostolicidad y otros aspectos más que vamos a tratar en esta lección. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Lección número 6, que tiene que ver con la continuación de las dimensiones de la iglesia. Es la parte 2. Habíamos dicho que dentro de ese tema de las dimensiones de la iglesia está la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y esta unidad también se vincula con los personajes que dejaron doctrina, enseñanza, y esa enseñanza estaba basada en las enseñanzas del Señor Jesucristo, para lo cual vamos a ir comenzando esta parte que tiene que ver con la apostolicidad de la iglesia. El concepto de apostolicidad viene de los 12 apóstoles, sin embargo sabemos que uno de ellos, que es Judas el Iscariote, traicionó al Señor y en lugar de él entró Matías, y a su vez el apóstol Pablo también es considerado como un apóstol. En primera instancia, los apóstoles que el Señor había elegido dentro de su ministerio se encontraba el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Andrés, el apóstol Mateo, el apóstol Bartolomé, el apóstol Judas, el apóstol Santiago, el apóstol Judas Tadeo, el apóstol Tomás, el apóstol Simón, el apóstol Felipe y el apóstol Santiago. La iglesia de Cristo, con excepción dejando de lado a Judas el Iscariote, más la inserción del apóstol Pablo, la iglesia de Cristo está fundada en la enseñanza de los apóstoles, es decir, que nosotros seguimos la enseñanza apostólica, y esta enseñanza de los apóstoles tampoco no es su propia enseñanza, sino dice que está fundada en Jesucristo, como lo podemos leer en Efesios capítulo 2, en el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿no? Entonces es lo que seguimos, la enseñanza de los apóstoles y de los profetas, y estos están cimentados sobre la piedra principal que es Jesucristo. La sucesión apostólica, la apostolicidad en sentido estricto, fue un ministerio exclusivo, especial, peculiar e irrepetible. Esto pues jamás se pitió porque estos apóstoles dejaron su doctrina, la doctrina apostólica, como ya se lo conoce, cuyo fundamento está en el Señor Jesucristo. En el presente ya no existen más apóstoles en ese sentido de la palabra, porque la revelación ya terminó. La apostolicidad del mensaje. La única sucesión apostólica, si deseamos hablar así, fue la sucesión del mensaje apostólico. Esto consiste en seguir la fe y la confesión de los apóstoles. ¿Y en qué creían los apóstoles y qué confesaban los apóstoles? Confesaban y seguían la fe de Jesucristo. El apostolado y la misión de la iglesia. La tarea apostólica. El término griego apostolos significa enviado. De allí que todo cristiano es un apóstol o enviado en el sentido de su significado etimológico. Es la tarea misionera o apostólica correspondiente a toda la iglesia de Cristo. Dice Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En el instante que nace un cristiano, se dice, nace un misionero. Y ese misionero es aquella persona enviada para predicar el Evangelio a todas las naciones. Y por lo cual sí, desde este punto de vista, todo creyente es un apóstol, es un enviado para anunciar las buenas nuevas de la salvación. El enviado de Dios, en este caso ya estamos refiriéndonos a Jesús, el primer apóstol o misionero, enviado por el Padre para consumar la revelación de Dios, la redención de la humanidad y la fundación de la iglesia. Hebreos 3.1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Jesús fue el primer apóstol o misionero enviado por el Padre. ¿Quiénes son los apóstoles?
Allí tenemos los apóstoles que en primera instancia Jesús había elegido, con excepción de Judas Tadeo, que después fue desechado. En sentido estricto, el término apóstol se aplica a los 12 apóstoles. Claro, considerando también a el apóstol Pablo, serían 13 apóstoles. En sentido lato, se aplica el concepto apóstol a todo cristiano en la propagación del evangelio. Entonces, estos son los sentidos de ese concepto apóstol. En sentido estricto a los 12 apóstoles, en sentido lato a todo cristiano. Todo cristiano es un apóstol, un enviado por el Señor para predicar su palabra. Concepto de misionero. Hay un concepto de misionero, ¿no? Este es el concepto de misionero en sentido estricto, que teológicamente así lo definieron. El término misionero en sentido estricto es un hombre llamado por Dios, dotado por el Señor de las cualidades y condiciones necesarias y enviado al mundo para predicar el mensaje y fundar iglesias, de modo que éstas a su vez funden otras iglesias. Cualidades del misionero. Es una persona de oración. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Así como la palabra de Dios es fundamental, igual la oración tiene que ser fundamental en el misionero. Y no solamente en el misionero, sino en todo cristiano. Otra cualidad del misionero es amor a Cristo y a la humanidad. Y también esto se aplica a todo evangelista, ¿no? Todos somos evangelistas. Mateo 5:46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Es amar a Cristo, es amar a la humanidad para tener, esa cualidad del misionero. El objeto de un llamamiento especial, o sea, para ser misionero en el sentido estricto que hemos leído, tiene que ser objeto de un llamamiento especial. Efesios 4:7 dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La competencia, primera de Pedro 3:15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, la competencia tiene que ver con estar preparado, el misionero está preparado para presentar defensa con mansedumbre acerca de su fe. Nota, no debe olvidarse que toda la iglesia está comprometida en la obra misionera. Señor amado, te damos gracias por lo que hemos aprendido al día de hoy acerca de que estamos fundados en la doctrina de los apóstoles, Señor, y de los profetas, y cuyo fundamento es Cristo. Señor, gracias por este momento que hemos tenido. En el nombre de Jesús. Amén.